capaz de destruir todo argumento del enemigo y establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hay un salmo en particular que tiene una unción especial para la liberación. Un salmo que ha sido usado para romper ataduras espirituales, quebrantar yugos de opresión y traer luz a lugares donde la oscuridad ha intentado reinar. Pero antes de proclamarlo, es fundamental preparar nuestro corazón, porque la fe no es solo repetir palabras, sino creer con todo nuestro ser que Dios es más poderoso que cualquier maldición y que cuando clamamos a Él, responde con poder. Tal vez en este momento te encuentras en una batalla que no entiendes del todo. Tal vez has intentado todo, pero las cosas no cambian. Quizás sientes que hay algo invisible que impide que avances, que cada vez que estás a punto de lograr algo, algo ocurre y todo se desmorona. Si has sentido que hay ciclos en tu vida que se repiten sin explicación, si hay áreas donde parece que hay un bloqueo constante, si has experimentado opresión espiritual o sientes que algo está limitando tu crecimiento, este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad. Dios quiere liberarte. Y este salmo, cuando se ora con fe, puede ser el punto de quiebre que necesitas para romper con todo aquello que el enemigo ha intentado usar en tu contra. Antes de proclamarlo, quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos un momento y pídele al Espíritu Santo que prepare tu corazón. No queremos que este sea solo un momento de información, sino un momento de transformación. Pídele a Dios que te revele si hay algo que necesitas entregar, si hay ataduras que han estado ocultas y que necesitas romper. Haz una pausa y permite que Él hable a tu vida, porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos responde. Y cuando proclamamos su palabra con fe, los cielos se abren y la luz de Cristo destruye toda oscuridad. Si estás listo, proclama desde ahora con fe que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Cree que la sangre de Cristo tiene el poder de liberarte y que este salmo es una llave que Dios ha puesto en tus manos para abrir las puertas de la victoria. No lo declares solo como una oración más, sino como un decreto de autoridad, porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Lo que hoy vamos a proclamar no es un simple pasaje bíblico, es un arma espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibirlo? Déjamelo saber en los comentarios y juntos entremos en este momento de liberación. Si hay algo que el enemigo ha intentado hacer desde el principio de los tiempos, es esclavizar al pueblo de Dios con mentiras, con opresión, con cargas que no le pertenecen a los hijos del Altísimo. Y muchos, sin darse cuenta, han vivido bajo cadenas invisibles, luchando contra problemas que parecen no tener fin, repitiendo los mismos ciclos una y otra vez, sin encontrar una verdadera solución. Pero Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, sino en libertad, y su palabra es la herramienta más poderosa para romper toda maldición y atadura que pueda estar afectando tu vida en este momento. Lo que vamos a hacer hoy no es solo una enseñanza, es una guerra espiritual, porque el enemigo no quiere que descubras este secreto, no quiere que sepas que hay un salmo que, cuando se proclama con fe, desata el poder de Dios y anula toda obra del maligno. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte esta verdad y darte la victoria sobre lo que ha estado oprimiéndote. Tal vez has notado que en tu vida hay puertas que parecen cerradas sin razón aparente, oportunidades que nunca se concretan, relaciones que siempre terminan en dolor, luchas económicas que se repiten una y otra vez sin importar cuánto te esfuerces. Puede que sientas una carga en tu espíritu, como si algo estuviera bloqueando tu camino, impidiendo que avances en los planes que Dios tiene para ti. Y lo peor de todo es que muchas veces estas ataduras han estado presentes por tanto tiempo que llegamos a pensar que son parte de nuestra vida, que debemos conformarnos con ellas. Pero Dios no te creó para vivir limitado, sino para caminar en su plenitud. Su deseo es que experimentes su favor,
que vivas en la abundancia de su gracia, que camines con la autoridad que Él te ha dado. Por eso, si hay algo en tu vida que te ha mantenido atrapado, hoy es el día en que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las maldiciones y ataduras pueden venir de diferentes formas. Algunas son generacionales, heredadas de nuestros antepasados, cadenas que han pasado de generación en generación sin que nadie las haya roto. Patrones de escasez, enfermedades, divisiones familiares, miedo constante, puertas que se cierran una y otra vez. Otras han sido establecidas a través de palabras malintencionadas que fueron pronunciadas sobre nosotros en algún momento de nuestra vida. Quizá alguien dijo que nunca seríamos exitosos, que estábamos destinados al fracaso, que no éramos lo suficientemente buenos, y esas palabras quedaron sembradas en nuestro corazón, limitando nuestra fe, afectando nuestra manera de ver la vida y llevándonos a creer que no hay salida. Pero lo que el enemigo ha tratado de usar en tu contra, Dios lo transformará en victoria. Su palabra dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando contra algo que no puedes ver? Situaciones que se repiten sin razón aparente, problemas que surgen de la nada justo cuando estás a punto de avanzar, puertas que se cierran en el último momento. Muchas veces, estos bloqueos no son casualidad, sino estrategias del enemigo para impedir que entres en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero hoy tienes en tus manos una llave espiritual, un salmo que ha sido usado durante siglos como una oración de liberación, una proclamación de la autoridad de Dios sobre toda obra de oscuridad. Este salmo no es un simple pasaje bíblico, es un decreto de victoria, una declaración de que toda cadena se rompe y que la luz de Dios disipa toda tiniebla en tu vida. El mundo espiritual es real y muchas veces luchamos batallas que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero Dios nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Jesús ya venció en la cruz y esa victoria nos pertenece a nosotros. Sin embargo, la clave está en cómo nos posicionamos en esa verdad. Si seguimos aceptando el miedo, la derrota, el desánimo, el enemigo seguirá teniendo terreno en nuestra vida. Pero si nos levantamos con la palabra de Dios en nuestra boca y declaramos con fe que somos libres, entonces el poder de Dios se manifiesta y todo lo que el enemigo intentó establecer se desmorona. Es momento de que tomes tu lugar en esta batalla espiritual. No estás solo. Dios ha puesto su espíritu dentro de ti y Él te ha traído hasta aquí porque quiere que escuches esta palabra. Nada de lo que has vivido es casualidad. Si sientes que esta palabra está hablando directamente a tu vida, es porque el Espíritu Santo está revelándote que hay cosas en tu vida que hoy deben romperse. No permitas que el enemigo te convenza de que no hay salida. No caigas en la trampa de pensar que así será siempre. Dios es más grande que cualquier obstáculo, más poderoso que cualquier maldición, y su palabra es la verdad absoluta que rompe toda mentira del enemigo. Hoy vamos a proclamar este salmo juntos, pero antes, quiero que prepares tu corazón. Esto no es solo una oración más, es un acto de guerra espiritual. Si hay algo que el enemigo ha usado en tu contra, hoy lo entregamos a Dios. Si hay algo que ha estado oprimiéndote, si sientes que hay una carga en tu vida que no puedes explicar, quiero que lo traigas delante del Señor en este momento. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que revele todo aquello que necesitas entregar. No tengas miedo de reconocerlo. Dios no te juzga. Él quiere sanarte y liberarte. Declara en voz alta que este es el día de tu liberación. No importa cuánto tiempo hayas llevado esta carga, no importa cuántas generaciones han pasado con la misma lucha, lo que no se rompió en el pasado, se romperá hoy en el nombre de Jesús. Proclama que toda maldición, toda atadura, toda carga que no viene de Dios, hoy se deshace por el poder de su palabra. Si crees que Dios puede hacer algo en tu vida a través de este mensaje, escríbelo en los comentarios.
Declara con fe que hoy es un día de victoria y liberación. Dios está aquí. Su presencia está obrando en este momento. Algo está cambiando en el mundo espiritual, aunque no lo puedas ver. Cuando proclamemos este salmo, no será solo una lectura, será un acto de fe que abrirá puertas en lo espiritual y traerá liberación a tu vida. ¿Estás listo para recibirlo? Si realmente crees que Dios puede hacer algo en tu vida hoy, quiero que te prepares, porque este momento no es como cualquier otro. No es casualidad que estés aquí, no es una simple coincidencia. Dios te ha traído hasta este mensaje porque hay algo que Él quiere hacer en ti, algo que el enemigo ha intentado bloquear por demasiado tiempo, pero que hoy, por el poder de su palabra, será quebrantado. Cuando la luz de Dios entra, la oscuridad no tiene más opción que huir. Y si sientes que hay algo que ha estado oprimiéndote, que ha estado limitándote, que te ha robado la paz, el gozo o incluso las oportunidades en tu vida, hoy es el día en que Dios comienza a hacer algo nuevo. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que avanzas, pero de repente todo se derrumba? ¿Cuántas veces has visto puertas abrirse solo para cerrarse en el último segundo? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo invisible que te detiene, que cada paso hacia adelante parece acompañado de una barrera que no puedes explicar? Puede que lo hayas atribuido a la mala suerte, al destino, a las circunstancias, pero lo que muchos no saben es que hay fuerzas espirituales operando en lo invisible, tratando de mantenerte atrapado en un ciclo del que parece imposible salir. El enemigo no quiere que tomes lo que Dios ya ha preparado para ti. No quiere que te apropies de las promesas que han sido escritas para los hijos de Dios. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a proclamar un salmo que tiene un poder especial para romper con toda maldición, con toda atadura y con toda influencia que no provenga de Dios. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendas una cosa. La batalla espiritual es real. No es un cuento, no es una exageración, no es una invención. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha tratado de desviar, atar y destruir lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y la estrategia que usa es siempre la misma: el engaño. Quiere hacerte creer que no puedes cambiar, que estás destinado a vivir con esas cargas, que las maldiciones que te afectan son parte de tu vida y que no hay manera de romperlas. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Cristo somos libres. En Cristo tenemos autoridad. En Cristo toda cadena se rompe. Hoy vamos a hacer algo que muchos nunca han hecho. Vamos a enfrentar estas ataduras de manera espiritual. No con fuerza humana, no con estrategias mundanas, sino con la espada más poderosa que existe, la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Esto significa que cuando proclamamos la Escritura con fe, estamos desatando un poder sobrenatural que corta toda obra del enemigo y establece el reino de Dios en nuestra vida. No es solo una lectura, no es solo un ritual, es un acto de guerra espiritual. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿realmente estás listo para dejar atrás lo que ha estado oprimiéndote? Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a la lucha que, sin darnos cuenta, terminamos aferrándonos a ella. Pero Dios quiere que hoy tomes una decisión. O sigues cargando con las cadenas que el enemigo ha colocado en tu vida, o te levantas en fe y declaras que todo lo que no viene de Dios hoy queda cancelado en el nombre de Jesús. No quiero que pases este momento como un simple espectador. Quiero que participes activamente en esta guerra espiritual. Quiero que declares con tu boca lo que crees en tu corazón. Quiero que, si hay algo en tu vida que ha sido una carga constante, lo escribas en los comentarios y proclames que hoy, por el poder de Dios, esa carga se rompe. Porque cuando declaramos la palabra con fe, estamos estableciendo el poder de Dios en nuestra vida. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver a los hijos de Dios levantarse con autoridad y reclamar lo que les pertenece. Ahora escucha con atención. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay atadura que sea demasiado fuerte para su poder. No hay maldición que no pueda ser cancelada en su nombre.
Si has sentido que este mensaje es para ti, si has sentido que algo dentro de ti se ha movido mientras hablábamos, es porque el Espíritu Santo está obrando en este mismo instante. La presencia de Dios está aquí y su poder ya está actuando. Algo se está rompiendo en el mundo espiritual, algo que el enemigo no quiere que descubras, pero que Dios ha decidido revelarte hoy. Lo que haremos a continuación no es una simple oración, no es un acto simbólico, es un decreto de victoria, un clamor que sube hasta los cielos y que Dios escucha con poder. Este salmo no es un texto más, es una espada que corta toda obra del enemigo y desata la gloria de Dios sobre tu vida. Así que quiero que prepares tu espíritu, quiero que abras tu corazón, quiero que tomes este momento con la seriedad que merece, porque cuando proclamemos esta palabra juntos, algo va a cambiar en tu vida. No lo dudes, no lo cuestiones. Cree con todo tu corazón que Dios está a punto de hacer algo poderoso. Si estás listo para recibir esta liberación, escríbelo en los comentarios. Declara con fe que hoy todo cambia, que las maldiciones se rompen, que las ataduras se deshacen, que la luz de Dios entra en cada área de tu vida. No es el momento de quedarse en silencio, es el momento de proclamar con autoridad lo que Dios ha decretado para ti. ¿Estás listo para entrar en esta batalla espiritual y recibir la victoria? Entonces prepárate, porque ahora nos sumergimos en el poder del salmo definitivo para romper maldiciones y ataduras. Cuando proclamamos un salmo con fe, no solo estamos repitiendo palabras, estamos activando una verdad eterna en nuestra vida. La palabra de Dios no es un conjunto de frases bonitas, es una llave que abre puertas en el mundo espiritual, es un escudo que nos protege, es una espada que corta toda obra del enemigo. Pero para que esta palabra sea efectiva en nuestra vida, debemos aplicarla con convicción, con entendimiento y con una disposición total a que Dios obre en nosotros. No basta con leerla, debemos declararla, vivirla y permitir que transforme cada aspecto de nuestro ser. Este salmo tiene un propósito claro: romper toda maldición, destruir toda atadura y cancelar cualquier obstáculo que haya sido puesto en tu vida por influencia del enemigo. Pero para que su poder se manifieste, es necesario que lo apliques correctamente. Hay personas que han proclamado la palabra sin ver resultados porque lo han hecho sin fe, sin perseverancia o sin entender el verdadero peso de lo que están diciendo. Hoy quiero enseñarte cómo aplicar este salmo de manera que su poder se manifieste en tu vida de manera tangible. Lo primero que debes hacer es orar con fe y con autoridad. Muchas personas oran con duda, con temor, como si le estuvieran pidiendo a Dios algo imposible. Pero la Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto significa que cuando proclames este salmo, no lo hagas con miedo, no lo hagas como si fuera una posibilidad, sino como una realidad que ya está sucediendo. Declara con convicción que toda maldición se rompe, que toda atadura se deshace, que la luz de Dios entra en tu vida y elimina toda obra del enemigo. Uno de los testimonios más impactantes de la aplicación de este principio es el de una mujer que vivió años bajo una opresión espiritual sin saberlo. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el rechazo, la escasez y la enfermedad. Cada vez que intentaba avanzar, algo ocurría que la hacía retroceder. Relacionaba sus problemas con circunstancias de la vida, pero no entendía que había una raíz espiritual detrás de todo. Cuando aprendió sobre el poder de la palabra y comenzó a proclamar este salmo todos los días con fe, algo comenzó a cambiar. Al principio, no vio cambios inmediatos, pero decidió persistir, sabiendo que Dios es fiel. Día tras día, declaraba que toda maldición generacional era rota, que toda influencia de oscuridad era eliminada. Y con el tiempo, todo empezó a transformarse. Su salud mejoró, las puertas de bendición se abrieron y por primera vez en su vida sintió paz. Esto nos enseña algo muy importante. La persistencia en la palabra trae resultados. No basta con proclamar este salmo una vez y esperar un cambio instantáneo. La oración y la proclamación
deben ser una práctica constante en nuestra vida. En Josué 1:8 Dios nos da una clave fundamental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dice claramente que debemos meditar en su palabra de día y de noche, porque cuando lo hacemos, el éxito y la victoria están asegurados. Si hoy estás enfrentando luchas, te animo a que hagas de este salmo parte de tu vida diaria. No permitas que sea una oración ocasional, sino una declaración continua de victoria sobre toda maldición. Otro aspecto crucial para aplicar este salmo correctamente es cerrar toda puerta al enemigo. Muchas veces queremos ver la liberación de Dios, pero seguimos participando en cosas que nos mantienen atados espiritualmente. El pecado, la falta de perdón, los lazos emocionales con personas tóxicas, el temor constante, la duda. Todo esto puede convertirse en una puerta abierta para que las maldiciones sigan operando en nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esto significa que no podemos proclamar este salmo y al mismo tiempo seguir permitiendo cosas en nuestra vida que contradicen la voluntad de Dios. Si realmente quieres romper toda atadura, debes estar dispuesto a dejar todo aquello que no glorifica a Dios. Un caso impactante es el de un hombre que, por años, estuvo atrapado en un ciclo de fracaso. Cada vez que tenía una oportunidad de crecimiento, algo sucedía que lo destruía todo. Pasó de trabajo en trabajo sin encontrar estabilidad. Sus relaciones siempre terminaban mal y sentía una carga de opresión constante. Cuando aprendió sobre el poder de este salmo, comenzó a proclamarlo cada mañana, pero seguía sintiéndose bloqueado. Fue entonces cuando decidió pedirle al Espíritu Santo que le revelara qué estaba impidiendo su liberación completa. Dios le mostró que había resentimiento en su corazón, heridas del pasado que nunca había sanado. Decidió perdonar, decidió soltar todo lo que lo ataba emocionalmente. Y en ese momento, todo cambió. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Su vida financiera se restauró y la paz que tanto había anhelado llegó a su vida. Esto nos muestra que la liberación no es solo cuestión de proclamar un salmo, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón. Si hay algo que está estorbando tu vida espiritual, entrégaselo a Dios hoy mismo. No permitas que nada te impida recibir la plenitud de su bendición. Dios quiere liberarte completamente, pero debes estar dispuesto a hacer tu parte. Finalmente, es fundamental que testifiques lo que Dios ha hecho en tu vida. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho, fortalecemos nuestra fe y la de los demás. Si has experimentado liberación a través de la palabra, no te quedes callado. Declara con valentía lo que Dios ha hecho en tu vida, porque tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más está necesitando. Si en este momento sientes que Dios está obrando en ti, quiero que lo declares en los comentarios. Si has sentido que hay algo en tu vida que hoy debe romperse, dilo con fe. No dejes pasar este momento sin hacer una declaración de victoria. Escribe con autoridad que toda maldición es cancelada, que toda atadura se rompe, que el poder de Dios está actuando en tu vida en este preciso instante. Cuando proclamamos la palabra y testificamos lo que Dios está haciendo, estamos sellando nuestra victoria en el mundo espiritual. Así que no te quedes en silencio. Declara con fe que hoy es el día en que Dios cambia tu historia. Ahora que has aprendido cómo aplicar este salmo, prepárate para proclamarlo con una fe renovada. No será una repetición vacía, será un acto de guerra, una oración que desata la gloria de Dios sobre tu vida. Si estás listo para ver la mano de Dios moverse en tu vida, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación es el momento en el que todo cambia. Cuando proclamamos este salmo, no lo hacemos como una simple oración,
sino como un clamor que se eleva directamente al trono de Dios. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un peso en el mundo espiritual. No es un simple recitar, es un decreto, una afirmación de fe, una espada que corta toda maldición y rompe cada atadura que ha intentado retenernos. Dios ha prometido que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Pero aquí es donde muchos fallan. Esperan ver resultados sin verdaderamente creer en lo que están proclamando. Este salmo no es una fórmula mágica, sino un pacto con Dios, un compromiso con su verdad, un arma que solo es efectiva cuando se usa con fe genuina. Si hoy sientes que hay algo en tu vida que no avanza, si has visto puertas cerrarse una y otra vez, si has sentido que cargas con algo que no puedes explicar, entonces este salmo es para ti. Dios no quiere que vivas encadenado, no quiere que sigas atrapado en ciclos de fracaso y dolor. Hoy puedes ser libre, pero la decisión está en tus manos. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás listo para soltar lo que te ha estado atando y caminar en la libertad que Dios tiene para ti? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, no importa cuán fuerte parezca la opresión, el poder de Dios es mayor. Y este salmo es una llave que abre la puerta a esa libertad. Hay personas que han experimentado el poder de este salmo de una manera tan impactante que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Una mujer llevaba años lidiando con maldiciones generacionales sin siquiera saberlo. Todo en su vida parecía marcado por la derrota, en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. No importaba cuánto se esforzara, siempre terminaba volviendo al mismo punto de dolor. Hasta que un día, después de escuchar un mensaje sobre el poder de la palabra de Dios, decidió aplicar este salmo con fe. Lo proclamó cada día, creyendo en cada palabra, aferrándose a la promesa de que Dios podía romper cualquier cadena. Y lo que pasó después fue una transformación absoluta. Las puertas comenzaron a abrirse, las relaciones dañadas fueron restauradas, la enfermedad que la aquejaba por años desapareció. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible porque ella decidió creer. Este testimonio nos enseña algo crucial. Dios está dispuesto a obrar, pero Él no puede actuar en una vida donde no hay fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si proclamamos este salmo con incredulidad, si solo lo repetimos sin entender su poder, no veremos resultados. Pero cuando lo hacemos con convicción, con una fe firme, entonces el cielo se abre y Dios responde. Y quiero que pienses en esto: si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo haría contigo? Él no hace acepción de personas. Si estás escuchando este mensaje hoy, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Si estás cansado de luchar, si has intentado todo y nada ha funcionado, quiero que te detengas un momento y te preguntes: ¿le he dado a Dios la oportunidad de obrar en mi vida? ¿He proclamado su palabra con fe o con duda? ¿He permitido que la verdad de Dios rompa cada mentira que el enemigo ha puesto en mi mente? Otro testimonio que quiero compartirte es el de un joven que vivió años en ataduras sin darse cuenta. Cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Se esforzaba en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones, pero siempre parecía haber un obstáculo invisible que le impedía progresar. Durante años sintió que algo lo estaba oprimiendo, pero no entendía qué era. Hasta que un día, en una conferencia como esta, alguien habló sobre el poder de proclamar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Ese día, por primera vez, se aferró a este salmo y lo declaró con una fe que nunca antes había tenido. Lo proclamó en su casa, lo proclamó en su trabajo, lo proclamó cada mañana antes de salir. Y lo que sucedió fue asombroso. Los bloqueos que lo habían detenido por años comenzaron a desaparecer. Recibió oportunidades que nunca antes había imaginado. Su vida comenzó a cambiar de manera radical. Pero lo más importante no fueron las bendiciones externas,
sino lo que pasó en su corazón. Por primera vez en su vida, experimentó una paz que no dependía de sus circunstancias, una certeza absoluta de que Dios estaba con él. Y esto es lo que quiero que entiendas. Cuando proclamas este salmo, no solo cambian tus circunstancias, cambia tu espíritu, cambia tu relación con Dios, cambia tu manera de ver la vida. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida hoy? Porque lo que va a suceder a continuación no es un momento cualquiera, es un momento de transformación. No quiero que seas un simple espectador, quiero que seas un participante activo en este mover de Dios. Quiero que tomes este momento con la seriedad que merece, porque lo que proclamaremos juntos tiene el poder de cambiarlo todo. Si hay algo en tu vida que sientes que te ha retenido por demasiado tiempo, quiero que lo escribas en los comentarios. Quiero que declares con tu boca lo que Dios va a romper hoy. Porque cuando lo haces, estás sellando tu fe, estás declarando tu victoria, estás haciendo público que crees que Dios está obrando en este mismo instante. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de recibir tu liberación. Decláralo con fe, proclámalo con autoridad, porque cuando lo haces, estás dejando claro que no hay cadena que pueda resistirse al poder de Dios. Ahora es el momento. Si estás listo para ver el poder de Dios moverse en tu vida, abre tu corazón, deja que la fe se levante en ti. Porque cuando proclamemos juntos este salmo, algo va a romperse en el mundo espiritual. No es solo un momento de oración, es un momento de guerra, un momento de victoria. Si estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti, entonces prepárate, porque lo que sigue es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Cuando proclamamos este salmo, estamos entrando en una batalla espiritual donde la victoria ya ha sido asegurada por el poder de Dios. Pero es fundamental que comprendamos que esta no es una simple repetición de palabras, sino una declaración de guerra contra toda cadena que nos ha mantenido atados. La Biblia dice en Jeremías 23:29, «No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra». Esta palabra es un fuego que consume toda obra del enemigo. Es un martillo que destruye las fortalezas que han sido levantadas en contra de tu vida. Cada vez que proclames este salmo, imagina cómo el fuego de Dios está quemando todo lo que el enemigo ha intentado establecer, cómo el martillo del Señor está destruyendo toda barrera que ha intentado detenerte. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios en la boca de alguien que cree en su poder absoluto. Pero aquí está la clave. Debes creerlo con todo tu corazón. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dios nos ha dado la autoridad para hablarle a las montañas, para ordenarle a toda barrera que desaparezca, para proclamar libertad sobre nuestras vidas. Si hoy hay algo que sientes que ha estado oprimiéndote, que ha sido un obstáculo imposible de mover, quiero que lo declares con fe en los comentarios. Di con autoridad: toda maldición en mi vida es destruida, toda atadura es rota en el nombre de Jesús. Escríbelo, dilo en voz alta, porque cuando declaras la palabra de Dios con fe, estás participando en el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Hay personas que han vivido bajo maldiciones sin siquiera saberlo. Familias enteras donde el mismo ciclo se repite una y otra vez. Pobreza, enfermedad, rupturas, adicciones, muertes prematuras. Y la gente dice, es casualidad, es la vida, así han sido siempre las cosas. Pero lo que no saben es que en el mundo espiritual, el enemigo ha puesto cadenas que han pasado de generación en generación. Pero Dios no nos creó para vivir bajo maldición. Nos creó para vivir en bendición, en libertad, en victoria. Gálatas 3:13 nos recuerda, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Si Cristo ya pagó el precio, si ya llevó toda maldición sobre sí mismo, entonces tú no tienes por qué seguir cargando con lo que Él ya destruyó. Un testimonio poderoso de esto es el de un hombre que durante toda su vida experimentó la ruina financiera. No importaba cuánto trabajara, cuánto ahorrara, cuánto intentara prosperar, algo siempre lo hacía retroceder. Él creía en Dios, oraba, pero sentía que había algo que lo ataba. Un día, alguien le enseñó sobre el poder de la palabra y le habló de este salmo. Aprendió que no bastaba con pedir ayuda a Dios, tenía que ejercer la autoridad que Dios le había dado y proclamar su libertad. Comenzó a proclamar este salmo todos los días, lo escribió y lo pegó en las paredes de su casa, en su oficina, en su auto, y algo comenzó a cambiar. Oportunidades comenzaron a surgir, su negocio comenzó a florecer, y por primera vez en su vida vio una estabilidad que jamás había conocido. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas cosas en tu vida se han repetido por años? ¿Cuántas veces has sentido que algo te impide avanzar? ¿Cuántas veces has visto que cuando estás a punto de recibir una bendición, algo sucede y todo se derrumba? Eso no es casualidad. El enemigo ha trabajado en lo oculto para impedir que vivas la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero hoy puedes decir basta. Hoy puedes proclamar con fe que todo lo que ha estado retenido se libera en el nombre de Jesús. Este salmo tiene el poder de romper no solo maldiciones familiares, sino también ataduras personales. Muchos han vivido con cadenas invisibles en su mente, con pensamientos que los limitan, con miedos que los paralizan, con inseguridades que los mantienen en un mismo lugar. Pero Dios no te ha llamado a la esclavitud, sino a la libertad. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo quiere romper esas ataduras en tu mente, quiere liberarte de todo pensamiento que no proviene de Dios. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, si alguna vez has sentido que no puedes lograr algo porque no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capacitado, déjame decirte que esas son mentiras del enemigo. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir en victoria, pero debes tomar esa verdad y hacerla tuya. Declara con autoridad: yo soy libre en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor, yo camino en la bendición de Dios. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando proclamas la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo pierde poder. Ahora quiero que hagas algo. Tómate un momento para cerrar tus ojos y piensa en aquello que necesitas que Dios rompa en tu vida. ¿Es una cadena de escasez? ¿Es una atadura de miedo? ¿Es una maldición generacional que ha afectado a tu familia por años? Sea lo que sea, entrégaselo a Dios en este momento. Proclama que su palabra es suficiente para romperlo. Y si sientes que necesitas un acto de fe, escribe en los comentarios con tus propias palabras lo que estás proclamando hoy. Hazlo con fe, como si ya estuviera hecho. Porque lo que vamos a hacer a continuación no es solo un momento más. Este es el punto donde todo cambia. Este es el momento en que proclamarás el salmo, con la certeza de que cada palabra que salga de tu boca es un decreto en el mundo espiritual. Es un golpe directo contra toda obra del enemigo. Si estás listo para ver la mano de Dios moverse en tu vida, prepárate, porque lo que sigue es el momento en el que Dios empieza a obrar. Hay momentos en la vida en los que, a pesar de ser creyentes, todo comienza a derrumbarse. Las oraciones parecen no ser escuchadas, las respuestas nunca llegan, la esperanza comienza a desvanecerse y poco a poco, sin siquiera notarlo, la fe empieza a debilitarse. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te has sentido como si Dios estuviera en silencio, como si las promesas que leíste en la Biblia fueran para todos menos para ti? No eres el único. Una mujer que había sido fiel a Dios durante años se encontró en un punto donde su vida parecía desmoronarse. Ella oraba, asistía a la iglesia, leía la palabra, pero de repente todo comenzó a salir mal. Su negocio empezó a fracasar, sus finanzas se desplomaron, su salud comenzó a deteriorarse
Y para colmo, las personas que más amaba se alejaron de ella. Al principio siguió orando con fe, pero con cada golpe que recibía, su confianza en Dios comenzó a debilitarse. Llegó a un punto en el que comenzó a preguntarse si todo lo que había creído era real o si simplemente había estado perdiendo el tiempo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué me está dejando pasar por estos?, pensó. Pero lo que ella no sabía era que su lucha no era contra las circunstancias, sino contra algo que estaba operando en lo espiritual. Efesios 6:12 nos dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta mujer estaba siendo atacada sin saberlo. Y lo peor es que, al dudar de Dios, al cuestionar su poder, al dejar de proclamar la verdad de su palabra, estaba abriendo la puerta para que el enemigo tuviera más control sobre su vida. El enemigo sabe que su mayor victoria no es hacer que sufras, sino hacer que pierdas la fe. Porque en el momento en que dejas de creer en las promesas de Dios, dejas de aferrarte a su palabra, dejas de proclamar su verdad sobre tu vida, es cuando Él gana terreno. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no puede destruirte si sigues firme en Dios, pero si logras dudar, si logra hacer que te rindas, si logra convencerte de que Dios no está contigo, entonces poco a poco empezará a desmoronar cada área de tu vida. Esa mujer llegó a un punto en el que dejó de orar. Le pareció inútil. No veía cambios, no veía respuesta, y empezó a conformarse con su situación. Tal vez así tiene que ser mi vida, pensó. Pero lo que no sabía es que el enemigo ya no solo estaba robándole sus bendiciones, sino que ahora le estaba robando su identidad, su confianza en Dios, su fe. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Cuántos han llegado a un punto donde simplemente han aceptado la derrota? Pero déjame decirte algo. Dios nunca se ha rendido contigo. Aunque ella había dejado de orar, aunque había permitido que su fe se apagara, Dios nunca dejó de llamarla, nunca dejó de buscarla, nunca dejó de esperarla. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca abandona a sus hijos, pero Él espera que sus hijos vuelvan a Él con fe. Hasta que un día, en su desesperación, ella recordó un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había proclamado con verdadera autoridad. Era el salmo que estamos viendo hoy. Un salmo que tiene el poder de romper toda maldición y atadura. Por primera vez en meses, lo proclamó con convicción, con el poco de fe que le quedaba. Al principio no sintió nada, pero no dejó de hacerlo. Día tras día comenzó a proclamarlo, comenzó a orar con autoridad, comenzó a recordar que el Dios que había leído en la Biblia era el mismo Dios que estaba con ella en ese momento. Y algo empezó a cambiar. La carga en su espíritu comenzó a levantarse, su mente se aclaró, la desesperanza comenzó a desaparecer. Poco a poco, las oportunidades empezaron a regresar. Las personas que se habían alejado volvieron a buscarla. Su salud mejoró y, lo más importante, su fe se fortaleció más que nunca. Pero lo más impactante de su historia no fue solo su restauración, sino lo que Dios le mostró a través de esa prueba. Ella entendió que su situación no era simplemente una mala racha, sino una guerra espiritual donde el enemigo había intentado robarle su fe. Y lo mismo pasa con muchos de ustedes. No es casualidad que hayas estado pasando por tantos ataques. No es casualidad que las cosas no avancen. No es casualidad que el enemigo haya intentado hacerte dudar. Pero hoy es el día en que esa opresión se rompe.
Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios sobre tu vida y decides recuperar todo lo que el enemigo intentó arrebatarte. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando proclamas la palabra de Dios, las maldiciones se rompen, las ataduras caen y la victoria es asegurada. Hoy es el día en que el enemigo ya no tiene más poder sobre tu vida. Hoy es el día en que recuperas la fe que intentaron robarte. Ahora quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: yo renuevo mi fe en Dios. Hoy me levanto con autoridad. Hoy proclamo su victoria sobre mi vida. Hazlo con fe, porque cuando declaras algo con tu boca, lo estableces en el mundo espiritual. Si alguna vez has sentido que tu fe ha sido atacada, si alguna vez has pensado en rendirte, este es el momento de dar un giro. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día en que decides confiar en Dios completamente. Y lo que haremos a continuación no es algo común. Este es el momento en el que te pones de pie en lo espiritual y proclamas con autoridad lo que Dios dice sobre ti. Porque lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo va a restaurar. Lo que el enemigo intentó robarte, Dios te lo devolverá multiplicado. Así que prepárate, porque cuando proclamemos juntos este salmo, toda obra del enemigo será destruida y Dios te levantará con más fuerza que nunca. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir? Como si estuvieras caminando en círculos, como si cada intento de avanzar terminara en el mismo punto donde comenzaste. Has orado, has creído, has hecho todo lo que te han enseñado, pero parece que algo invisible sigue deteniéndote. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así alguna vez? Si lo has sentido, no es una casualidad que estés aquí en este momento. Dios quiere revelarte algo poderoso hoy. Hay muchas personas que llevan años viviendo en la misma lucha. Parece que siempre están a punto de recibir una bendición, pero en el último momento algo sucede y todo se desmorona. Familias enteras que han vivido bajo el peso de enfermedades que pasan de generación en generación, matrimonios que se rompen sin explicación, trabajos que nunca prosperan, sueños que se quedan a medio camino. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siento que hay algo que me impide avanzar? Déjame decirte algo. Esto no es solo una coincidencia, no es mala suerte, no es simplemente la vida. La Biblia nos habla de ataduras espirituales, de maldiciones generacionales, de cadenas que el enemigo ha intentado colocar sobre las vidas de los hijos de Dios para impedirles caminar en la plenitud de lo que Él ha prometido. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado la clave para romper con todo esto. La palabra de Dios dice en Juan 8:36: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no quiere que vivas una vida de esclavitud, de estancamiento, de derrota. Él quiere verte caminar en libertad, en victoria, en la plenitud de su propósito. Pero para que esa libertad se manifieste en tu vida, hay algo que debes hacer: declarar su palabra con fe, romper con todo lo que ha intentado retenerte, tomar la autoridad que Dios te ha dado y proclamar que todo yugo es destruido en el nombre de Jesús. Un hombre llevaba años luchando con su negocio. Trabajaba duro, hacía todo bien, pero cada vez que parecía que su negocio iba a despegar, algo sucedía y volvía al punto de partida. Se endeudaba, intentaba recuperarse, pero el mismo patrón se repetía una y otra vez, hasta que alguien le habló del poder de la palabra de Dios y le mostró este salmo. Le dijeron que lo proclamara todos los días, que lo declarara sobre su vida, sobre su casa, sobre su trabajo, creyendo que Dios rompería toda cadena que lo estaba deteniendo. Al principio lo hacía sin mucha convicción, porque había pasado tanto tiempo en la derrota que le costaba creer que algo realmente podía cambiar. Pero con cada día que lo proclamaba, su fe comenzó a crecer, su espíritu comenzó a fortalecerse, y lo que había estado estancado por años, de repente comenzó a moverse.
Oportunidades comenzaron a abrirse, puertas que antes estaban cerradas se destrabaron y por primera vez en su vida experimentó el favor y la prosperidad de Dios de una manera que jamás había visto. ¿Qué cambió? La palabra de Dios fue activada en su vida. Lo que antes estaba retenido en lo espiritual fue liberado. Lo que antes parecía imposible se convirtió en testimonio. Y lo mismo puede suceder contigo, pero debes hacer algo. Debes proclamar esta palabra con fe. Debes tomar la autoridad que Dios te ha dado y decir con convicción: toda cadena en mi vida se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha intentado detener, Dios lo libera. Hoy camino en la libertad que Cristo ganó para mí. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo pierde poder y la luz de Dios comienza a manifestarse con autoridad. Tal vez estés pasando por algo similar. Tal vez has sentido que no importa cuánto ores, cuánto te esfuerces, cuánto luches, siempre hay algo que te impide recibir lo que Dios ha prometido. Pero hoy quiero que sepas que esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te creó para vivir en derrota, te creó para caminar en victoria. Pero el enemigo sabe que mientras tú sigas atado, mientras sigas creyendo que no hay salida, él puede seguir reteniendo lo que es tuyo. Pero hoy, en este momento, Dios está poniendo en tus manos la llave que rompe toda maldición, que destruye toda atadura. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes en tus manos un arma poderosa, una espada que corta toda obra del enemigo, que destruye toda barrera, que libera lo que ha estado retenido. Y esa espada es la palabra de Dios. Cuando proclamas este salmo, no estás simplemente leyendo un texto, estás desatando el poder de Dios sobre tu vida. Estás decretando libertad, estás declarando que todo lo que ha estado detenido se libera, que toda cadena se rompe, que toda atadura desaparece. Y cuando proclamas con fe, el cielo responde, los muros caen y lo que parecía imposible se hace realidad. Tal vez en este momento estés sintiendo que has intentado todo y nada cambia. Pero Dios te trajo aquí para decirte que no todo está perdido, que este es el momento en el que te levantas con autoridad y tomas lo que te pertenece. No más derrotas, no más ciclos repetitivos, no más barreras invisibles que te impidan avanzar. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios y ves su mano obrar en tu vida. Así que quiero que hagas algo. Tómate un momento y escribe en los comentarios lo que necesitas que Dios haga en tu vida. Decláralo como si ya estuviera hecho. Porque lo que vamos a hacer a continuación no es algo común. Este es el momento en que entras en el poder de Dios. Este es el momento donde lo imposible se convierte en testimonio. Prepárate, porque cuando proclames este salmo con fe, Dios comenzará a moverse en tu vida de una manera que jamás habías imaginado. El salmo que hoy vamos a proclamar tiene el poder de romper maldiciones, destruir ataduras y deshacer todo aquello que el enemigo ha intentado levantar contra tu vida. Es un salmo que ha sido proclamado por generaciones en momentos de guerra espiritual, en tiempos de crisis, en temporadas donde parecía que todo estaba perdido, y hoy tú lo vas a proclamar con autoridad, porque lo que ha estado detenido en tu vida, lo que ha estado reteniendo tu bendición, hoy se rompe en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice en los versículos 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta es una declaración de protección, de refugio, de seguridad absoluta en Dios. Pero la clave está en la palabra diré. No basta con saber que Dios es refugio. Tienes que declararlo con tu boca. Tienes que proclamarlo con convicción, porque en el mundo espiritual lo que no se declara no se activa. Muchos creen que con solo asistir a la iglesia, con solo leer la Biblia de vez en cuando, con solo llevar una vida buena, es suficiente para vivir en libertad.
Pero la realidad es que el enemigo no ataca solo a aquellos que viven alejados de Dios. Ataca también a los creyentes que no ejercen su autoridad, que no proclaman la palabra, que no usan las armas espirituales que Dios les ha dado. Porque un cristiano sin autoridad es un blanco fácil. Tal vez en este momento estás sintiendo que hay áreas en tu vida donde el enemigo ha ganado terreno. Tal vez has visto cómo ciertas cosas en tu familia parecen repetirse generación tras generación. Divorcios, enfermedades, pobreza, conflictos constantes. Cosas que parecieran normales, pero que en el fondo sientes que hay algo más. Como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes salir. O quizás lo que has sentido es que tu fe se ha enfriado, que tu pasión por Dios ya no es la misma. Antes orabas con fervor, antes sentías la presencia de Dios con intensidad, antes tenías una fe inquebrantable, pero ahora todo se ha vuelto rutina. Sigues yendo a la iglesia, sigues diciendo que crees en Dios, pero en tu interior sientes que algo falta, que algo se ha perdido. O puede ser que tu batalla sea en el área financiera. Trabajas, te esfuerzas, intentas hacer todo correctamente, pero siempre hay algo que impide que prosperes. Siempre hay un gasto inesperado, siempre hay una crisis que te vuelve a dejar en cero, siempre hay una razón por la cual no puedes avanzar. Y aunque crees en las promesas de Dios, en lo más profundo de tu corazón te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Y quiero que entiendas algo, esas luchas no son casualidad. El enemigo ha intentado establecer fortalezas en tu vida, ha intentado sembrar mentiras en tu mente para hacerte creer que esa es tu realidad, que no hay salida, que no hay esperanza. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado la clave para romper con todo esto. Y la clave está en su palabra. El Salmo 91 continúa en los versículos 3 y 4 diciendo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios no solo promete protección, sino que también promete liberación. Si hay algo que te ha estado atrapando, Dios te dice hoy que Él es quien te librará. Pero hay algo importante que debes notar. Dice, Él te librará. No dice, tú te librarás. Esto significa que no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu capacidad, es con el poder de Dios que serás libre. Pero para que esto suceda, hay algo que debes hacer. Debes identificar las áreas en tu vida donde el enemigo ha estado operando. Debes ser honesto contigo mismo y preguntarte, ¿hay pensamientos de derrota que he permitido en mi mente? ¿He dejado de proclamar la palabra de Dios sobre mi vida? ¿He normalizado ciertos patrones en mi familia que no son voluntad de Dios? ¿He dejado de orar con fe y autoridad? ¿Me he resignado a vivir en la misma situación año tras año? Porque mientras no identifiques estas áreas, seguirás atrapado en los mismos ciclos. El enemigo opera en la oscuridad, en lo que no confrontas, en lo que aceptas como normal. Pero en el momento en que tomas la palabra de Dios y la proclamas con autoridad, todo lo que estaba oculto es expuesto y pierde su poder. Y ahora quiero que hagas algo. Tómate un momento y escribe en los comentarios: hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy proclamo que toda cadena se rompe, que toda atadura cae, que toda maldición es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cuando declaras algo en el mundo espiritual, lo estableces en tu vida. El Salmo 91 sigue diciendo en los versículos 9 y 10, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes lo que esto significa? Que cuando decides habitar en Dios, cuando decides proclamar su palabra, cuando decides confiar en Él, las maldiciones se rompen, las puertas que estaban cerradas se abren, lo que parecía imposible se vuelve testimonio. Tal vez en este momento sientes que has perdido tanto que no ves cómo podrías salir de la situación en la que estás. Pero Dios te dice hoy que su poder es mayor que cualquier ataque del enemigo, que lo que parecía un callejón sin salida
Él lo va a convertir en el inicio de algo nuevo. Pero para que esto suceda tienes que creerlo, tienes que proclamarlo, tienes que declararlo con tu boca y con tu corazón. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaras tiene poder. Si sigues hablando derrota, seguirás viviendo en derrota. Si sigues aceptando lo que el enemigo ha puesto sobre tu vida, seguirás viéndolo manifestarse. Pero si comienzas a proclamar lo que Dios dice sobre ti, su poder comenzará a operar y lo que estaba retenido comenzará a soltarse. Así que prepárate, porque lo que haremos a continuación no es algo común. Vamos a proclamar este salmo juntos. Vamos a declarar la verdad de Dios con autoridad. Vamos a ver cómo lo que ha estado atado comienza a romperse en el mundo espiritual. Este es el momento en que decides tomar la victoria que Dios ya ha preparado para ti. Hoy es el día en que te levantas. Hoy es el día en que proclamas. Hoy es el día en que todo cambia. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No es un accidente que estés escuchando esto en este momento, que estas palabras estén llegando a tu corazón justo ahora. Dios ha estado hablándote, te ha estado mostrando que hay algo más, que no tienes que seguir viviendo bajo las mismas cadenas, bajo las mismas luchas, bajo las mismas maldiciones que han intentado detenerte. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a permitir que todo siga igual o vas a levantarte y tomar la autoridad que Dios te ha dado? El enemigo no quiere. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado protección contra fuerzas invisibles que afectan la vida de maneras que muchas veces no podemos explicar. Maldiciones, ataduras espirituales y cargas que parecen perseguirnos sin razón aparente han sido una realidad en la vida de muchas personas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado armas espirituales para romper toda cadena y restaurar lo que el enemigo ha intentado destruir. Una de esas armas más poderosas se encuentra en los Salmos. La palabra de Dios no es solo un conjunto de textos antiguos, sino un manual vivo y eficaz para enfrentar las adversidades espirituales con la autoridad que Él nos ha dado. Pero no todos los creyentes son conscientes de esto. Muchos viven sus días luchando con problemas que parecen no tener solución, sin saber que la respuesta está al alcance de sus manos en la Escritura. Hoy hablaremos de un salmo que tiene el poder de romper maldiciones y ataduras. Un salmo que ha sido usado a lo largo de los siglos por aquellos que han comprendido que la batalla espiritual no se gana con fuerza humana, sino con la intervención divina. Antes de adentrarnos en esta poderosa oración, es importante entender que una maldición no siempre es algo evidente. No se trata únicamente de palabras lanzadas con mala intención, sino de puertas abiertas en lo espiritual que permiten la entrada de obstáculos, dificultades y cadenas que atan nuestra vida sin que nos demos cuenta. Puede manifestarse a través de patrones repetitivos de fracaso, enfermedad, miedo, depresión o incluso falta de paz. Pero la buena noticia es que Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos ha dado herramientas para destruir toda obra del enemigo y reclamar la libertad que nos pertenece en Cristo. Cuando abrimos la Biblia y proclamamos sus palabras con fe, no estamos simplemente recitando frases antiguas, estamos activando un poder que trasciende el tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, capaz de destruir todo argumento del enemigo y establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hay un salmo en particular que tiene una unción especial para la liberación. Un salmo que ha sido usado para romper ataduras espirituales, quebrantar yugos de opresión y traer luz a lugares donde la oscuridad ha intentado reinar. Pero antes de proclamarlo, es fundamental preparar nuestro corazón, porque la fe no es solo repetir palabras, sino creer con todo nuestro ser que Dios es más poderoso que cualquier maldición y que cuando clamamos a Él, responde con poder. Tal vez en este momento te encuentras en una batalla que no entiendes del todo. Tal vez has intentado todo, pero las cosas no cambian. Quizás sientes que hay algo invisible que impide que avances, que cada vez que estás a punto de lograr algo, algo ocurre y todo se desmorona. Si has sentido que hay ciclos en tu vida que se repiten sin explicación, si hay áreas donde parece que hay un bloqueo constante, si has experimentado opresión espiritual o sientes que algo está limitando tu crecimiento, este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad.
Dios quiere liberarte. Y este salmo, cuando se ora con fe, puede ser el punto de quiebre que necesitas para romper con todo aquello que el enemigo ha intentado usar en tu contra. Antes de proclamarlo, quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos un momento y pídele al Espíritu Santo que prepare tu corazón. No queremos que este sea solo un momento de información, sino un momento de transformación. Pídele a Dios que te revele si hay algo que necesitas entregar, si hay ataduras que han estado ocultas y que necesitas romper. Haz una pausa y permite que Él hable a tu vida. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos responde. Y cuando proclamamos su palabra con fe, los cielos se abren y la luz de Cristo destruye toda oscuridad. Si estás listo, proclama desde ahora con fe que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Cree que la sangre de Cristo tiene el poder de liberarte y que este salmo es una llave que Dios ha puesto en tus manos para abrir las puertas de la victoria. No lo declares solo como una oración más, sino como un decreto de autoridad, porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Lo que hoy vamos a proclamar no es un simple pasaje bíblico, es un arma espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibirlo? Déjamelo saber en los comentarios y juntos entremos en este momento de liberación. Si hay algo que el enemigo ha intentado hacer desde el principio de los tiempos, es esclavizar al pueblo de Dios con mentiras, con opresión, con cargas que no le pertenecen a los hijos del Altísimo. Y muchos, sin darse cuenta, han vivido bajo cadenas invisibles, luchando contra problemas que parecen no tener fin, repitiendo los mismos ciclos una y otra vez, sin encontrar una verdadera solución. Pero Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, sino en libertad. Y su palabra es la herramienta más poderosa para romper toda maldición y atadura que pueda estar afectando tu vida en este momento. Lo que vamos a hacer hoy no es solo una enseñanza, es una guerra espiritual. Porque el enemigo no quiere que descubras este secreto. No quiere que sepas que hay un salmo que, cuando se proclama con fe, desata el poder de Dios y anula toda obra del maligno. Si estás aquí es porque Dios quiere revelarte esta verdad y darte la victoria sobre lo que ha estado oprimiéndote. Tal vez has notado que en tu vida hay puertas que parecen cerradas sin razón aparente, oportunidades que nunca se concretan, relaciones que siempre terminan en dolor, luchas económicas que se repiten una y otra vez sin importar cuánto te esfuerces. Puede que sientas una carga en tu espíritu como si algo estuviera bloqueando tu camino, impidiendo que avances en los planes que Dios tiene para ti. Y lo peor de todo es que muchas veces estas ataduras han estado presentes por tanto tiempo que llegamos a pensar que son parte de nuestra vida, que debemos conformarnos con ellas. Pero Dios no te creó para vivir limitado, sino para caminar en su plenitud. Su deseo es que experimentes su favor, que vivas en la abundancia de su gracia, que camines con la autoridad que Él te ha dado. Por eso, si hay algo en tu vida que te ha mantenido atrapado, hoy es el día en que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las maldiciones y ataduras pueden venir de diferentes formas. Algunas son generacionales, heredadas de nuestros antepasados, cadenas que han pasado de generación en generación sin que nadie las haya roto. Patrones de escasez, enfermedades, divisiones familiares, miedo constante, puertas que se cierran una y otra vez. Otras han sido establecidas a través de palabras malintencionadas que fueron pronunciadas sobre nosotros en algún momento de nuestra vida. Quizá alguien dijo que nunca seríamos exitosos, que estábamos destinados al fracaso, que no éramos lo suficientemente buenos. Y esas palabras quedaron sembradas en nuestro corazón, limitando nuestra fe, afectando nuestra manera de ver la vida y llevándonos a creer que no hay salida. Pero lo que el enemigo ha tratado de usar en tu contra, Dios lo transformará en victoria. Su palabra dice en Isaías 54 horas y 17 minutos, ninguna arma forjada contra ti prosperará.